Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día sábado 2 de septiembre del 2023. Estamos siguiendo el Evangelio de San Mateo. Estamos hoy en el capítulo 25, versículo del 14 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les entregó sus bienes, o les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo, ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuenta a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, pues que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mayor valor. Entra a tomar parte de la alegría de tu señor. Se acercó luego el que le había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mayor valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, no sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Lo que hablamos ayer, la palabra de Dios, pues está en continuidad. Ayer hablamos de las 10 vírgenes, 5 descuidadas y 5 precavidas. Y decíamos que cada uno tiene que hacer lo que se le ha encomendado. Nadie va a hacer algo por mí, me toca a mí. Yo no puedo abrir el corazón a Cristo por otro. El otro tiene que hacerlo de una forma también personal. Y todos hemos recibido una misión, decíamos, desde nuestro bautismo.
problema es que vivimos como si no fuéramos bautizados, como si no fuéramos hijos de Dios. Y somos admiradores de Dios, de Cristo. ¿Cuántos admiradores hay de Cristo? Muchos. Pero ¿cuántos seguidores hay? Son pocos. Porque seguidor es aquel que trata la manera de hacer lo que el Señor le manda. Por eso Jesús les dice a los discípulos, ya no les diré siervos, sino amigos, si hacen lo que yo les mando. Entonces hoy, hermanos y hermanas, contemplamos la parábola de los talentos. En Jesús apreciamos como un momento de cambio de estilo en su mensaje. El anuncio del reino ya no se limita tanto a señalar su proximidad como a describir su contenido mediante narraciones. Es la hora de las parábolas. Es más preciso delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor, y más provecho hace a la iglesia, aunque parece que no hace nada, que todas esas otras obras juntas. Esto lo decía San Juan de la Cruz. El Señor no da a todos las mismas cosas y de la misma manera. De ninguna manera, hermanos. Nos conoce personalmente y nos confía aquello que es justo para nosotros, pero en todos coloca la misma inmensa confianza. No lo defraudemos. A mí no me ha dado el Señor el talento de cantar, aunque algunos andan cantando y no tienen quizás los dotes de cantador o de cantante. Pero tengo otros. Estas diferencias pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada uno reciba de otros aquello que necesita, y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que los necesitan. Porque los talentos no son para nosotros, no son para cada uno. Los talentos son para la comunidad, son para edificar la comunidad. ¿Y cuántos talentos se están desperdiciando en muchos hermanos que no hacen nada, que viven más de ocio, como aquellos que salió el Señor a buscar y estaban ociosos? ¿Qué hacen ahí? Que no son católicos, que no son bautizados, confirmados. Muchos que escuchan esta palabra de Dios tampoco se movilizan. Nos hemos quedado en una comunidad virtual. Eso no edifica. Lo que edifica es el contacto con las personas, hermanos y hermanas. La virtualidad nos puede ayudar a hacer conciencia, a empujarnos al contacto con el hermano. Eso es lo más importante. Por eso dice el Evangelio que un hombre al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda, digamos. Un gran hombre decide emprender un largo viaje y confía todo el patrimonio a sus siervos. Pudo haberlo distribuido por partes iguales, pero no lo hizo así. Dios a cada uno, hermanos y hermanas, según su capacidad. Dio a cada uno según su capacidad. 5, 2 y 1. Con aquel dinero pudo cada criado capitalizar el inicio de un buen negocio, un buen emprendedor, como dicen hoy. Los dos primeros se lanzaron a la administración de sus depósitos, pero el tercero, por miedo o por pereza,
prefirió guardarlo, eludiendo toda, inversión. Se encerró en la comodidad, como muchos hermanos que no salen de ahí. Se encerró en la comodidad de su propia pobreza. Así nací yo pobre, así voy a morir. Un hijo de Dios tiene que luchar por vivir dignamente, no vivir como mendigos. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes, Jesucristo el Señor. El Señor entonces regresó y exigió la rendición de cuentas. Ahí viene lo bueno. Vemos entonces que premió la valentía de los dos primeros que duplicaron el depósito que se les había confiado. El trato con el criado prudente fue muy distinto. Hermanos y hermanas, el mensaje de la parábola sigue teniendo una gran actualidad. La separación progresiva entre la iglesia y los estados no es mala, todo lo contrario. Sin embargo, esta mentalidad a veces global y progresiva esconde un efecto secundario y peligroso para los cristianos: ser la imagen viva de aquel tercer criado, a quien el amo, según la figura bíblica de Dios Padre, reprochó con gran severidad, sin malicia, por pura comodidad o miedo. Corremos el peligro, hermanos y hermanas, de esconder y reducir nuestra fe cristiana al entorno privado de familia y de amigos íntimos. Y hemos convertido muchas veces los grupos de crecimiento o pequeñas comunidades en un club de amigos. Y pasamos más tiempo hablando de los demás que hablando de lo que tenemos que hablar con el Señor, con el hermano que sufre en la misma comunidad. Nuestras comunidades se convirtieron en un club y muchos están desesperados que llegue el día porque hasta comida hay. El Evangelio no puede quedar en una lectura y estéril contemplación. No, hermano y hermana. Dejemos a las contemplativas, que ya hay suficientes. Esta contemplación nos debe de llevar a la acción inmediata. Hemos de ministrar con valentía y riesgo nuestra vocación cristiana en el propio ambiente social y profesional, proclamando la figura de Cristo con las palabras y el testimonio. Como decía San Agustín, decía él, quienes predicamos la palabra de Dios a los pueblos, no estamos tan alejados de la condición humana y de la reflexión apoyada en la fe, que no advirtamos nuestros peligros. Pero nos consuela el que donde está nuestro peligro por causa del profetismo, de la reflexión, de querer hacer bien las cosas, ahí tenemos la ayuda de nuestras oraciones. Porque no es fácil ser cristiano en un mundo secularizado, donde la gente sí cree en Dios, pero no vive de acuerdo a Dios. Hemos estado la semana pasada allá en un pueblo que se llama Estanzuela. La gente cree en Dios, pero no asiste ni siquiera a misa. Se ha acomodado. La mayoría vive de remesas, esperando
como el chonte, como decimos nosotros, abriendo la boquita, que llegue la chontilla a darle de comer. Todo eso se va a acabar un día y después vamos a ver qué hacemos cuando ya no tengamos fuerzas, cuando nos falten las fuerzas para trabajar, porque hay hermanos que viven en el extranjero que cuando ya se vienen para su país casi solo vienen a morir. Y entonces, ¿qué hemos hecho de nuestra vida? ¿Ahorramos? No, lo malgastamos, no invertimos lo que Dios nos dio con tanto sacrificio, lo desaprovechamos. Hermanos y hermanas, no te quedes ahí sentado, solo meditando la palabra de Dios en una meditación estéril que no te empuja, no te lleva al compromiso misionero con tu hermano y tu hermana. Ánimo, mis hermanos, que estamos hoy, que estamos en el mes de la Biblia, deberíamos de profundizar y que esta palabra interpele nuestras vidas. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.